Vamos a abrir la Biblia en Marcos capítulo 1. Por favor, ten tu Biblia abierto en Marcos capítulo 1. Estamos revisando este evangelio. Es un evangelio dinámico, es un evangelio el más corto de los 4 evangelios sobre la vida de Jesús. Y es un evangelio que permite ver a un Jesús que vino a servir, Jesús siervo. En este caso vamos a revisar el versículo 21 sobre el tema del espíritu inmundo. Marcos 1, 21. Para eso vamos a verlo a través de un video. Vamos a checar este video. Ok, bueno, está traspapelado el video. Vamos a leerlo entonces. Marcos 1, 21 dice: y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Vamos a ver que estaba en una ciudad. ¿Cómo se llama esa ciudad? Capernaum. Si vemos un mapa, la veremos al norte del mar de Galilea, que no es un mar, es un gran lago, pero se le llama el mar de Galilea. Era una ciudad importante de la región de Galilea, diríamos que era la más importante de las ciudades. Estaba situada a la orilla del lago y estaba en la ruta de caravanas que se dirigían hacia Damasco, y era un punto central de comercio entre las diferentes regiones del Asia y Oriente. Tenía una guarnición romana importante y era residencia de funcionarios altos de Herodes. Su población era mayoritariamente judía y tenía, cuando menos, una sinagoga que sus restos, si lo buscas por internet, aún se conservan de esta sinagoga. Que Jesús entrara en esta ciudad no fue accidental, ya que esta ciudad era pues la nueva casa donde Jesús se asentó, dado que de Nazaret, si recuerdas, de Nazaret los suyos propios intentaron matarle y le rechazaron, así es que él residió en Capernaum. Allí es entonces donde él hace grandes milagros, y esta ciudad, cuando ya Jesús está terminando su ministerio, Jesús dice acerca de Capernaum y de lo que significó el no haber creído en sus palabras. Por otro lado, las sinagogas, habla de que estaba en una sinagoga, entró en la sinagoga en el sábado, porque los judíos tenían este precepto del Antiguo Testamento de guardar el sábado. Y en los tiempos de Jesucristo, en cada población había sinagogas. ¿En dónde estaba el templo de los judíos? ¿En qué ciudad? En Jerusalén, ¿verdad? Ahí era. Ellos el sábado no decían vamos al templo, sino vamos a la sinagoga. El templo se iba en las fiestas que estaban enmarcadas dentro del calendario judío, e iban en peregrinación a Jerusalén en días especiales, pero en cada región había una sinagoga. En el diagrama que observas, ahí se observa una sinagoga
que tenía diferentes disposiciones donde los hombres estaban en un lado separadas de las mujeres, y en ese lugar se leía la Torá. ¿Qué es la Torá? Los 5 primeros libros de la Biblia, pero también se leían a los profetas, y ahí era donde estaban reunidos con Jesús, y Jesús en ese momento era el que iba a dar la palabra, iba a estar presidiendo la lectura y la exposición de la palabra que se hacía como parte común en las sinagogas. Por lo visto, Jesús era conocido en las sinagogas. Su conocimiento bíblico sería evidente. ¿Te acuerdas que a los 12 años asombró a los sabios del templo de Jerusalén? Y eso eran los grandes sabios de ese entonces, y lo sorprendió a todos porque tenía preguntas y respuestas bastante inquisitivas y profundas. Bueno, Jesús cada sábado desde niño, acostumbrado a ir a la sinagoga por sus papás como buenos judíos, y él había leído y accedido a las lecturas de la Torá, del Pentateuco y de los profetas. Y dice Marcos 1:22 que la gente se asombraba de su enseñanza. ¿Por qué? Porque la impartía, ¿cómo? Como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. ¿Quiénes eran estos maestros de la ley? Los escribas. Los escribas eran estudiosos de la ley, además de que tenían la obligación o su formación de estar escribiendo los rollos para hacer más copias de la Biblia. Eran estudiosos de la ley y tenían la misión de transmitirla en las diferentes sinagogas de las regiones judías. La enseñaban al pueblo, pero ellos la enseñaban en base a la tradición de los ancianos. Los judíos le llaman la Torá oral. A ver, repite conmigo, la Torá oral. La Torá escrita es esta, y ellos tenían al lado una Torá oral, es decir, que se había pasado de palabra en palabra, de generación en generación, se la enseñaban a otros, y de ahí los sabios habían interpretado y daban opiniones de cómo cumplir la Torá. Y entonces ellos tenían diferentes sabios, tradiciones de los ancianos, y ellos cuando predicaban hablaban más que de la Biblia, de lo que los ancianos traducían o interpretaban de los pasajes bíblicos. Así es que Jesucristo no se basó su predicación o su enseñanza en lo que decía un autor anciano u otro autor anciano, sino se basó en lo que decía la palabra de Dios. Por eso el Señor después les dice: ustedes más que querer adorar a Dios, aman sus tradiciones. Así es que era muy evidente la diferencia de predicar de Jesús contra la forma de predicar de los escribas. Así es que debemos de tener cuidado cuando nosotros estamos escuchando predicaciones u opiniones que resaltan más a los autores o teólogos que a la propia Biblia. Y los escribas era lo que hacía, y Jesús se iba a rescatar al texto para que el texto prevaleciera sobre la opinión de las personas. Bueno, aquí ese es el contexto en el cual se está dando esta situación. Este es el primer milagro que aquí Marcos quiere marcar, el milagro que se da. ¿En qué consistió ese milagro? Y lo dice en el versículo 23, pero había en la sinagoga de ellos un hombre como con espíritu, ¿qué? Inmundo, que dio voces. Espíritu inmundo es sinónimo de endemoniado. Y esto lo escuchamos y lo leemos pues en los evangelios. Jesucristo se enfrentó a los endemoniados. Durante el ministerio de Jesús estuvieron muy activos. En el Antiguo Testamento no se tiene gran registro de esa actividad demoníaca de esa forma. El diablo siempre estuvo presente en el Antiguo Testamento,
pero no de esa forma demoníaca que se desplegó durante este tiempo en que Jesús estuvo presente. De hecho, en el Nuevo Testamento tenemos esa actividad demoníaca todavía cuando Jesús asciende a los cielos y empieza la evangelización por parte de los apóstoles. Se habla del apóstol Pablo liberando del demonio a una mujer que tenía el espíritu de adivinación, pero después esto se va cayendo, estos asuntos de los demoníacos. Pareciera ser que en el tiempo de Jesús y en ese primer tiempo de la iglesia, Dios abre un parteaguas para que esa actividad demoníaca estuviera floreciendo de esa forma. Porque ¿quién tiene el poder sobre el bien y sobre el mal? ¿Quién tiene el poder sobre el bien y sobre el mal? Sobre el mal, el diablo tendrá todo el poder para desplegar cualquiera que sea su actividad. ¿Tendrá ese permiso? No, no tiene ese poder a menos que Dios le dé permiso de desplegar de esa forma. Eso lo vemos en el libro de Job, como Job permite que el diablo vaya y ataque la situación de estabilidad que vivía Job. El diablo entonces se le permite, y entonces ahí en ese periodo Dios permitió que el diablo actuara de esa forma. En este caso, en los evangelios vemos cómo el diablo, a través de los demonios, se apodera de la voluntad de las personas de diversas maneras. A través de demonios que presentan enfermedades físicas, provocan enfermedades físicas como la ceguera, la mudez, convulsiones. Eso está registrado en Mateo, en Lucas, en varias partes de los evangelios. También demonios que hacen que la persona tenga tendencias autodestructivas. Marcos 5:5 nos habla de un endemoniado en Gadara, y hay otros relatos que también hablan de esos demonios que inspiran a la gente y que los dominan para la autodestrucción. También nos hablan los evangelios de demonios que producen locura o algo parecido, y también poderes ocultos que tienen las personas, como lo que dije, la que adivinaba, tenía el poder de la adivinación en Hechos 16:16. O también demonios que los hacen tener fuerzas sobrehumanas, como fue el caso del endemoniado gadareno. O también vemos demonios, que es este caso, que buscan evidenciar al Mesías como el Mesías, el Santo de Dios, que es lo que aquí relata en esta actividad propiamente demoníaca. ¿Por qué tanta actividad demoníaca en el tiempo de Jesús? A ver, pregunta, ¿por qué tanta actividad demoníaca en el tiempo de Jesús? ¿Por qué Dios permite tanta actividad demoníaca? Te voy a comentar dos que exploré. Primero, Dios lo permite para enfocarnos en el propósito de salvación de Jesús. ¿Por qué permitió Dios tanta actividad demoníaca? ¿Por qué aparecen tantas veces en los evangelios esta situación? Porque Dios quería que nosotros enfocáramos, y más que nada los apóstoles y todo el movimiento cristiano, en cuál es el propósito de salvación de Jesús. Mira, te ubico, el pueblo judío tenía el pensamiento de que el Mesías sería como el rey David, un rey militar, un rey que venció a Goliat y que los mataba con su honda y que con poco ganaba grandes batallas. Y que a partir de ese reinado mesiánico, de una restauración del rey David, del reino de David, habría un tiempo de paz y prosperidad donde el pueblo judío estuviera hasta la cima del poder en todo el mundo. De hecho, si nos vamos a la profecía que Juan el Bautista mencionó, ¿te acuerdas que voz que clama en el desierto, preparad la senda del Señor? Isaías 40, a ver, abre tu Biblia en Isaías 40. Allí está esta profecía, y si nos vamos a leer toda la profecía, lo que está señalando Juan el Bautista, precisamente está señalando acerca de este reino
que viene a instaurarse. Dice, voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová. Isaías 43, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y dice el versículo 5, y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. ¿Qué está diciendo en este versículo 5? Que la gloria de Jehová se manifestará a toda la humanidad. Una manifestación total en donde todo será sometido por Jehová. Pareciera ser que la profecía del Mesías tendría que darse así inmediatamente. Inmediatamente viene el Mesías, inmediatamente toda la humanidad cae rendida a sus pies. Como sabemos, como vemos en el mensaje de Jesús, esta idea se tenía que cambiar, porque no fue así, y que hay un tiempo antes de que toda la humanidad caiga a los pies de Jesús. Hay algo que tenía que hacer Jesús. La verdadera naturaleza de su llamamiento en ese momento, en ese tiempo, antes de su segunda venida, tenía que ver principalmente con un reino que viene a revolucionar, pero el mundo interior de las personas. Antes de hacer una revolución externa de los acontecimientos externos, Jesucristo tiene un programa para tratar con el problema del mundo interior de todo ser humano. ¿Y cuál es ese problema? El problema del pecado. ¿El problema de qué? De tu pecado, de mi pecado, del pecado de toda persona. ¿De qué otra manera podría haberse señalado tan claramente el problema del ser humano con las manifestaciones demoníacas que en ese momento sobresalían y que precisamente denotaban que adentro de cada persona hay un mal que en este caso explotaba, diríamos, y se manifestaba de esta manera? Así es que esta actividad extravagante demoníaca que se observa durante el tiempo de Jesús es algo que permite Dios para revelar la naturaleza exacta de a qué viene Jesús, y es precisamente a rescatar del poder del pecado y del diablo a nosotros como personas amadas por Él. Por otro lado, el segundo aspecto de por qué permite tanta actividad demoníaca en ese tiempo es que nos permite observar, por otro lado, la situación de cómo el problema del pecado divide al alma. El pecado divide al alma. Fíjate, sigue diciendo ahí el pasaje, Marcos 1:24. Después de que un hombre dio voces, ¿verdad?, gritó y decía: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. La persona endemoniada estaba en la iglesia. ¿Y qué se debe hacer en una iglesia? Bueno, estaba en una congregación, en una sinagoga. ¿Qué buscaban hacer en la sinagoga? Tener una adoración, un acercamiento con Dios. Y en este momento, esta persona, ¿cómo se manifiesta? Como, ¿qué estás haciendo contra mí? ¿Qué estás haciendo contra nosotros? La persona que estaba en este momento, cuando Jesús está revelando su enseñanza, su mensaje del arrepentimiento para salvación, se desata en el interior de la persona un conflicto interior que muestra un alma dividida. ¿Por qué se divide el alma? Por causa del pecado. ¿Qué tienes con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Un alma dividida. Queriendo hacer el bien, hago el mal.
queriendo que mi vida cumpla el propósito de Dios, resulta que hago cosas que sé que no cumplen el propósito de Dios. El apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 2, en el capítulo 2 de Primera de Pedro 2:11, dice: amados, yo os ruego que como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y en este caso el endemoniado lo que está mostrando, y no lo pudo controlar, es una división en su alma. Hay una división, siente molestia por la palabra de Dios, siente molestia por lo que Jesús está señalando y mostrando de vida verdadera, se siente molesto en su interior y hay una guerra, y por eso dice: ¿qué tienes contra nosotros? Y le dice: el Santo de Dios. Fuimos hechos para ser almas integradas, unidas. El Salmo 103, versículo 1, yo creo que ya te lo sabes, te voy a decir cómo empieza: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser, ¿qué? Su santo nombre. Que bendiga, ¿qué? Todo mi ser, no nada más la parte intelectual, sino todo mi ser, la parte emocional, la parte intelectual, la parte corporal, todo mi ser integrado para bendecir a Dios. Pero ¿qué hace el pecado? El pecado desintegra el alma. Lo que hace el pecado es romper la conexión con Dios y su amor, y nos desintegra la vida del alma. Por eso el problema básico está en el nivel del alma, y es donde el alma se enferma, el alma se divide. En Santiago 1:8, Santiago habla de este problema y dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y tú conoces muy bien de qué estoy hablando, ¿verdad? Bueno, espero que no, pero yo creo que yo sí lo conozco, porque sé cuando no hay constancia en mis caminos, cuando fallo en esa constancia de dedicación y mi alma empieza a desintegrarse. Yo lo sé, y yo creo que algunos de ustedes que ya llevan viviendo tiempo en el Evangelio de Cristo saben de esas guerras del alma. La gente llega a decir cosas tales como: siento como si mi vida estuviera desmoronándose. O parece que no me entiendo ni a mí mismo, no puedo poner en orden mis asuntos. Parece que me estoy desbaratando. Siento como si me estuviera cayendo a pedazos. Eso es una forma en que el alma está manifestando la necesidad de ser sanada, porque hay algo que pasa en mi interior que no me gusta, que yo sé que está mal, que yo sé que ese sentimiento que me agobia o esos pensamientos que me están obsesionando no forman parte de mí mismo y no quiero estar así. Así es que el alma dividida es un alma de una persona que hace lo correcto a veces, pero que tiene el deseo de hacer otras cosas que no son correctas. Y tiene esa lucha de lo correcto con lo incorrecto. Tal vez es un alma de un varón que rechaza, o una mujer que rechaza el adulterio directo, pero se permite la pornografía o mentalizar al galán que está ahí al Luis Miguel que está viendo y que erotiza y lo tiene erotizado y lucha con eso. No debo de hacer adulterio, pero no importa si mentalmente lo hago, y después se siente mal porque está haciéndolo. O evado robar y soy muy honesto con los demás, pero soy un avaro acumulador y estoy buscando tener todo para tener el control de mi economía. O quiero tener contentamiento, pero envidio a alguien cuando sé que le fue bien y se compró un carro o tiene una laptop nueva, y entonces empieza por dentro esa envidia porque hay una situación que está dividiendo mi alma.
Es como tener el pie en el acelerador, en un carro que vas manejando y estás acelerando, pero a la vez estás frenando. Es esa situación del alma dividida. En el caso de este endemoniado, del espíritu inmundo, de la sinagoga, esta división se volvió incontrolable. Dios permite que de todo el grupo de gente hubiera uno en específico que ya estaba muy obvio, esa lucha tremenda. Y ¿sabes qué? Para muchos podríamos decir, qué pecadorzote, qué mal está ese señor. Pero yo creo que podríamos también decir, qué bendición tuvo ese señor. Porque de todos los que estaban ahí escuchando, ¿cuántos estarían con ese problema de división en su alma? ¿Cuántos crees? Todos. El único que estaría integrado en su alma totalmente, ¿quién era? Cristo. Era el único. Pero se manifestó en ese. Y eso fue su salvación de él. Porque ¿a quién liberó Jesús? ¿A todos? ¿A quién liberó? Pues al que manifestó ese problema. ¿Cuál es el desenlace? Y el desenlace precisamente es eso. Mientras una persona que no sabe nadar se mete a la alberca y de repente pisa más hondo y piensa que estando ahí en lo hondo puede salir y está buscando agarrarse con las uñas de la orillita, pero se está resbalando, mientras no grite, nadie lo va a salvar. No es hasta que ya se da cuenta que me estoy hundiendo, y entonces ¿qué empieza a hacer? A gritar, ¡ay, ayúdenme! Y es entonces cuando el salvavidas va y se arroja y lo salva. Pero mientras pueda seguir por sí mismo, va a buscar agarrarse con las uñas y manifestar esa división. Esas divisiones en el alma se mantienen y se sostienen, y la gente busca, con tal de mantener su orgullo de que todo está bajo mi control, no pide ayuda. Pero es precisamente cuando se da el quiebre y cuando alguien está dispuesto a explorar la realidad de su división y ya no estar dispuesto a soportar esa división en su alma, cuando se da la oportunidad de la salvación. Mientras estemos ocultando la realidad de nuestra situación y queriendo mantenernos a flote así en medio de nuestra división del alma, no vamos a tener la oportunidad de salir. Y dice que actuó Jesús. ¿Qué hace Jesús cuando alguien clama, cuando alguien manifiesta un dolor profundo? ¿Qué hace Jesús? Actúa. Vuelvo a repetir, en todos los que estaban ahí oyendo, ¿en cuántos Jesús actuó? En uno. ¿A cuántos Jesús salvó? A uno. Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y aquí está un ángulo del propósito salvador de Jesús. La capacidad para vencer el poder del diablo, para vencer al diablo mismo y liberar las cadenas que oprimen al alma dividida. Esa autoridad que Jesús mostraría y mostró a través de la cruz, porque aún la misma muerte fue vencida. Jesús diría, y aquí está el juicio, ahora para el príncipe de este mundo, que será echado fuera. Y aquí se observa esa lucha tremenda del demonio con violencia y clamando a gran voz. ¿Por qué hubo ese clamor y esa violencia? Porque por causa del pecado, la paga del pecado es la muerte. Y la muerte ejerce una justicia por el pecado. Y solo a través de una justicia mayor, diríamos, que justifique a ese pecado y a ese pecador, puede darse la libertad. Y Satanás ya no tiene derecho sobre esa persona, y es lo que manifestaría Jesucristo en su muerte en la cruz.
Y eso es lo que vino a hacer Jesús, a liberarnos, a tener la oportunidad de que nuestras cadenas se rompan. Y esas divisiones del alma, Dios permite que entonces se integre el alma y podamos estar en la paz y el beneficio de su gozo por la libertad que Él conquistó. Marcos 1:27 termina diciendo: y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Asombro sobre asombro. Se habían asombrado de la forma de enseñanza y ahora se asombran de cómo esa enseñanza se aplica en una vida que pasa de estar en crisis y en división a un alma sanada y restaurada. El asombro de una predicación, de una enseñanza, de una verdad o una fe que está observándose, pero que ahora se está aplicando. Nada que ver con los escribas, nada que ver con lo que hasta entonces habían visto. Aquí hay una palabra que sí se aplica, cambia la persona. Y eso es lo que hoy va a pasar. Si tú ya estás de acuerdo en que tu alma dividida no puede seguir así, Dios puede manifestar con su palabra ese asombro, reprendiendo a tu división, a la división y a la cadena de pecado que está ahí encerrándote. Jesús hablando y diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo saliendo y clamando a gran voz, saliendo y dejándote a ti la oportunidad de vivir una vida integrada, una vida unida, el alma, las emociones, los pensamientos, el cuerpo integrado en un alma, en paz con Dios, en paz con los demás y en paz consigo mismo. ¿No lo quisieras? ¿No lo quieres? ¿Por qué no aceptas la autoridad de Jesús para hacerlo en tu vida? Y le pides al Señor. En tu caso hay conciencia de lo que está pasando en tu alma. Y si tú estás experimentando esa división en tu alma, esa incomodidad de tu alma y la guerra interior que hay en ti, ¿por qué no admites la autoridad que tiene Dios, Jesucristo, ganada, conquistada en la cruz, en ese amor que te tiene, para darte su abrazo de amor y estructurarte a la vida de bendición que tiene preparada para ti? Vamos a escuchar este canto. Ponte de pie, escucha este canto, ahí está la letra, puedes seguir la letra para que estés atento a lo que aquí te dice.
Vamos a orar. Y arrojan coronas delante del Rey. Sigue manteniendo un poquito de sonido, ¿sí? Vamos a inclinar nuestro rostro. Amado Dios, sabemos que tu Hijo Jesucristo se manifestó con poder para que se instalara tu reino en nuestras vidas. Y tú ganaste esa autoridad para nuestras vidas tengan un control en ti y una paz en ti. Señor, aquí hubo un mensaje para todo aquel que está observando la división de su alma. Hubo un mensaje para todo aquel que está observando esa guerra interior, producto de sus deseos que no son gratos a ti y el deseo de adorarte. Todo aquel que está luchando en su interior, Señor, y que sabe que su alma está dividida, está en guerra, está prisionera con hábitos que sabe producen y llevan al pecado y a la deshonra de su propia alma. Señor, aquí estamos hoy para pedirte que tú sanes, que tú hables, que tú ejerzas tu autoridad porque eres poderoso y tú ejerzas la autoridad porque has ganado el derecho, Señor, sobre nuestras vidas. Yo te invito, si tú sientes esa necesidad de reconocer ante Dios la división de tu alma, que te pongas de rodillas allí en tu lugar, para que de rodillas le pidamos a Dios que obre en tu vida. Amado Señor, así de rodillas, humildemente, tú sabes, Señor, las guerras que suceden en nuestra alma y la manera en que te necesitamos. Queremos, Señor, que tu autoridad se manifieste en nuestras vidas. Reconocemos, Señor, que nosotros por nosotros mismos no podemos y que te necesitamos a ti. Obra en misericordia. Lo hiciste antes y, Señor, sabemos que lo puedes hacer ahora. Y te lo necesitamos, te lo suplicamos, Señor. Y gracias, Señor Jesucristo, porque en tu amor tú decidiste llevar nuestros pecados y nos has proporcionado la oportunidad de la libertad. Te queremos adorar sinceramente. Danos la oportunidad, Señor, de ser libres de esta división. Gracias, Señor, por lo que has hecho y por lo que harás en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén.